Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, para todas. Vamos a comenzar este tercer encuentro que tiene un carácter sincrónico en donde, bueno, vamos a esperar seguramente eh, los participantes, los profesores que están, los maestros que están haciendo esta capacitación, seguramente se van a ir sumando a medida de las posibilidades, pero bueno, también saben que esto queda grabado para que después puedan volver a mirar, volver a revisar, a repasar sobre lo que hemos trabajado en este encuentro. Le damos la bienvenida a la profesora Marta Martín y a la profesora Miriam Jorge, que son coordinadoras del equipo jurisdiccional, a la profesora María Melem, que es coordinadora del área de matemática a nivel primario, que nos está acompañando, eh, a la profesora Evelyn Cejas, que es la que nos acompaña siempre en todo el armado, el aula virtual, sube los materiales, y a Andrea Torres, la profe Andrea, gracias, que es la que se encarga de la plataforma Zoom, de grabar los encuentros, luego subirlos y alojarlos en el aula virtual para que ustedes los puedan volver a ver. Así que, bueno, gracias a todas por acompañarnos hoy día. Le damos la bienvenida también y agradecemos la presencia de nuestro tutor, que seguramente se han estado comunicando con él, porque sabemos que así lo han hecho. El profesor Germán Díaz. Profe Germán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Renato. ¿Qué tal, profe Andrea? Saludos a todos. Espero que salga un muy lindo encuentro en este tercer encuentro sincrónico, bueno, que se ha aprovechado por todos los docentes, si bien no se pueden contactar en este momento por horarios laborales, seguramente queda grabado este encuentro y subido luego a la plataforma, así que luego lo podrán analizar, revisar y aprovecharlo sobre todo. Bueno, eh, bueno, para iniciar lo que nosotros, un pequeño resumen en el sentido de que volvemos a reiterar la invitación a que se sumen desde este lugar. Hemos podido ver que todavía falta gente que se sume que se ha anotado en el curso y que todavía, bueno, no se ha sumado. Así que, bueno, reiterar la invitación, siguen abiertas las actividades, siguen abiertos los foros. Aquellos que también se han presentado y que han realizado, hay una sola docente que ha realizado el trabajo de la actividad propuesta en el primer encuentro. Bueno, alentarla a que siga, estamos a disposición para lo que se requiera. Ustedes saben y tenemos habilitados todos los canales de comunicación. Como en los otros encuentros, para iniciar, vamos a tener actividades asincrónicas para poder continuar produciendo y este encuentro sincrónico que va a ser en un encuentro en donde vamos a tratar de dar más o menos una idea, eh, digo iniciar y dar una idea porque seguramente en el camino van a surgir muchísimas preguntas, entonces para eso los foros, los canales de comunicación, ¿no? De lo que vamos a trabajar en este encuentro, en este tercer encuentro sincrónico. Eh, bueno, pueden contactarnos por mail, por la mensajería del aula virtual. Hemos abierto un nuevo canal de comunicación que funciona porque recibimos mensajes, que es la mensajería de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. Y bueno, la idea es, como les decía, que no se queden. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por cualquiera de estos canales de comunicación se pueden estar contactando con nosotros. Y bueno, los vamos a estar ayudando para que logren con éxito esta capacitación, culminar con este curso en el que se han anotado, ¿sí? Como para revisar lo que veníamos haciendo a modo de continuar trabajando, pero en la misma línea de la propuesta. En el primer encuentro, nosotros hemos trabajado sobre lo que es la resolución de problemas en la clase de matemática. Ese era, digamos, el eje de este primer encuentro. Y lo que habíamos hecho, o la propuesta, venía girando en torno al analizar en los documentos curriculares
propuestas de enseñanza de la matemática en el segundo ciclo desde la resolución de problemas en el aula. O sea que la resolución de problemas aparecía aquí en relación directa con la enseñanza de la matemática centrada en el segundo ciclo y en el aula, ¿sí? En relación a las propuestas, ¿no? Que subyacen de los documentos que podemos encontrar en los documentos curriculares, ¿sí? Resignificar los aportes teóricos de la didáctica de la matemática era otro de los objetivos, de los propósitos que teníamos, desnaturalizando las prácticas de enseñanza, porque no solamente los documentos curriculares nos orientan en cuanto a la enseñanza y del trabajo con la matemática en el aula, sino también todos los aportes teóricos de la didáctica de la matemática, ¿no? Y de toda aquella comunidad científica que se encarga de estudiar y hacer todos aquellos aportes que sirvan para complementar lo que nos dicen los documentos curriculares. Y por supuesto, si hablábamos de resolución de problemas en la clase de matemática, eh, era una invitación a resolver problemas y reflexionar sobre su resolución. Para un segundo encuentro que tenía que ver con las estrategias y procedimientos de resolución, las habilidades, destrezas y capacidades que, que se trabajan en relación con la resolución de problemas en el aula de matemáticas, en este caso en el segundo ciclo, y el trabajo con el error, un poco avanzar en cuanto sabemos que cuando nosotros trabajamos con la resolución de problemas en el aula, aparecen los errores, ¿no? ¿Qué sería el error en el aula? ¿Qué sería y cómo lo podríamos retrabajar al error en relación con los problemas planteados dentro del aula? Entonces, las propuestas han sido para este segundo encuentro resolver problemas, para identificar el objeto de estudio, eh, las habilidades y destrezas para el desarrollo de capacidades y comparar estrategias y procedimientos de resolución para la reflexión del trabajo matemático. Eh, la decisión para este tercer encuentro, viendo los pocos aportes y de acuerdo a las consultas que ustedes están haciendo, este, por, por el WhatsApp, cuando se han conectado con nosotros, es hacer una revisión, no profunda, pero sí hacer una revisión del primer encuentro, cuestiones importantes, ideas importantes que han quedado en este primer encuentro, del segundo encuentro, y en relación con esto también, eh, trabajar en profundidad la propuesta del segundo encuentro a modo de un ejemplo, no como un modelo sí en relación al recorte que vamos a hacer para el análisis, pero no como modelo, digamos, a que ustedes tienen que hacer así, sí o sí, las actividades propuestas para el segundo encuentro. O sea, sí un modelo en relación, como les digo, a, a- al recorte que vamos a hacer, que hemos propuesto en la segunda clase, en el segundo encuentro, y que por ahí no han podido avanzar porque han tenido algunas dudas. Entonces, que quede esto como un ejemplo, eso hemos pensado, quede como un ejemplo para que puedan a partir de aquí avanzar en todo, ¿sí? Avanzar en el desarrollo de las actividades, de la propuesta, pero también avanzar en todas las preguntas que ustedes puedan aparecer, digamos, en el camino en este trabajo. Entonces, en relación con lo primero, en relación con lo del primer encuentro, en cuanto a las ideas importantes, habíamos dicho que la matemática es una ciencia que progresa al resolver problemas de distinto tipo, ¿sí? Y habíamos hablado desde algún lugar de la importancia por ahí de que de los chicos, las chicas conozcan, los niños, las niñas conozcan esta relación, ¿no? Con lo histórico de la matemática, porque la matemática ha sido una ciencia que ha ido progresando y justamente el motor de ese progreso han sido los problemas. ¿Mm? La resolución de problemas. O sea, la matemática no ha sido una ciencia que se ha construido porque sí, que nos han dejado, como por ahí los chicos dicen, quiénes han sido los que han pensado en todo esto? Sí, y a que a nosotros mismos nos quedan por ahí estas preguntas, estas ideas, ¿no? Los extraterrestres han sido los que
han inventado la matemática. No, no, ha sido un proceso de la misma humanidad, ¿no? Y algo que ha alentado a esta construcción en un 99%, podríamos decir, es el tema de la resolución de problemas. Entonces, interesante, decíamos que también los chicos puedan saber, ¿no? Que esta parte histórica, que los problemas, o mejor dicho, los conocimientos matemáticos tienen una relación histórica con aquellos problemas que han resuelto, ¿sí? Posee cohesión interna, ¿sí? Lo que permite emplear varios procedimientos en la resolución en distintos marcos. Cohesión interna en relación de que todo el edificio matemático está construido sobre ideas, conceptos, ¿no? Que no se niegan unos con otros, sino que al revés, tienen relación unos con otros, ¿no? Y esto nos posibilita a nosotros como docentes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, eh, trabajar, por ejemplo, desde la adición y en un conjunto numérico, en un conjunto de segmentos, con amplitudes en ángulos, etcétera, 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 con vectores, ¿no? O sea, pensando matemáticamente, no solo en la primaria, sino también en la secundaria. Eh, esta idea de que yo puedo pasar de lo geométrico a lo algebraico, ¿no? De lo algebraico al cálculo, entonces es muy importante, interesante, y este, eso es lo que nosotros llamamos cohesión interna propia de la disciplina, ¿no? Posibilita la modelización de situaciones. Y aquí hay algo importantísimo que hemos trabajado en este primer encuentro, ¿no? Porque las situaciones problemáticas generan en ese proceso de formulación, planteo y resolución un modelo en términos matemáticos. Y aquí habíamos dicho de que, y seguramente más adelante lo vamos a ampliar lo vamos a recuperar en otra diapositiva, es el tema de que el proceso de modelización es un proceso de ida y de vuelta, ¿sí? Es un proceso que va del problema al modelo, que en este caso es matemático, pero también de vuelta, que tiene que estar en verificar si ese modelo matemático resuelve o da alguna solución al perdón, al problema que lo ha generado. Entonces, por ahí también habíamos conversado que en la escuela trabajamos es ese modelo IDA, ¿sí? Del problema al modelo matemático, pero pocas veces verificamos o invitamos a nuestros alumnos a que verifiquen si ese modelo que hemos construido en términos matemáticos funciona para dar una solución y qué solución da, digamos, al problema que lo había generado, ¿no? Entonces, de esto un poquito más adelante vamos a ahondar. Y algo también importante que hemos marcado en este primer encuentro es que distintas situaciones pueden generar un mismo modelo, es decir, un mismo modelo puede resolver distintas situaciones y al revés, ¿no? Una misma situación puede resolver utilizando distintos modelos matemáticos. Entonces, modelizar matemáticamente situaciones y fenómenos de la realidad, lo que nos permite, nos abre la puerta a comprender esa realidad, ¿no? Y a poder actuar sobre ella. Entonces, es un, nos permite, nos da la posibilidad como docentes a invitar a nuestros alumnos a, a trabajar matemáticamente, ¿no? Desde ese lugar. Eh, Vamos a ver cómo. Bien, un problema es toda situación en la que cada alumno debe apelar a sus conocimientos previos para tratar de dar significado a las informaciones, organizarlas y desarrollar acciones u operaciones que le permitan llegar a una solución. O sea, eso es una de las definiciones de lo que es un problema y en ella hemos marcado en ese primer encuentro algunas palabras como claves, ¿no? Situación en la que cada alumno debe apelar a sus conocimientos previos, ¿m? Para tratar de dar significado a las informaciones, organizarlas y desarrollar acciones u operaciones que le permitan llegar a la solución. Eh, de acuerdo a esto, estamos con la mirada puesta en que es el alumno quien se tiene que hacer cargo, ¿no? De resolver los problemas. Es decir, los problemas aquí aparecen
eh, de dos maneras, ¿sí? El problema aparece como una capacidad a desarrollar por los estudiantes, ¿sí? Pero también aparece como una propuesta metodológica, digamos que como por excelencia, ¿no? El trabajo desde la resolución de problemas. Pero la resolución de problemas vista, lo habíamos conversado, ¿no? Eh, como algo que tienen que realizar nuestros estudiantes, o sea, cuestiones que tienen que movilizar nuestros estudiantes para que sean ellos quienes encuentren el modelo matemático algún problema propuesto por el docente, obviamente, ¿no? Y que sean ellos quienes vayan construyendo este significado, dándole significado a este objeto matemático. ¿Mm? Eh, Podemos leer en muchos libros, ¿no? También en consonancia con los NAP, ¿sí? El tema de que hacer matemática, enseñar matemática, tiene que ser equivalente a enseñar a resolver problemas. En relación con esto también hemos dicho, y es algo también importante a marcar en este sentido, es que no por hacer, no por hacer resolver problemas en el aula, se aprende matemática en el aula, ¿sí? Está bien, enseñar matemática, hacer matemática es equivalente a resolver problemas o enseñar a resolver problemas. ¿Sí? Es una puerta de acceso al conocimiento matemático muy importante, pero no por resolver problemas siempre aprendemos matemática. Entonces tiene que estar la mano del docente, tiene que estar el acompañamiento del docente, quien guíe a sus alumnos a que aparezcan o a que terminen apareciendo en esos modelos matemáticos que ellos mismos tienen que construir de alguna manera, ¿no? Este, la matemática, el objeto matemático, la matemática tal y como es, ¿sí? Entonces eso es un poco el planteo de cómo desde los documentos curriculares y también desde la didáctica de la matemática eh, llevamos o planteamos la enseñanza de la matemática en el aula, ¿no? Desde la resolución de problemas. Bueno, de esto habíamos conversado en este primer encuentro. Bueno, algo que habíamos conversado hace ratito, eh, un problema del mundo real, que puede ser del mundo real, también hemos dicho que puede ser un problema matemático también, ¿sí? Y el proceso de modelización de ida, o el proceso de ida, que va de ese recorte al mundo matemático, la resolución en el modelo matemático, y el proceso de vuelta, que no siempre por ahí lo tenemos en cuenta en el aula, ¿no? Y es verificar si ese modelo matemático corresponde o no, o da respuesta, o qué tipos de respuestas da al problema que lo ha generado. Entonces, ese proceso de ida y vuelta. Y algo también muy importante a marcar aquí, sí, es que un modelo es un recorte, también hemos hablado de esto, como para ir cerrando esta primera parte, que un modelo es un recorte que hacemos de la realidad, ¿sí? De hecho, un arquitecto modeliza nuestras casas, por ejemplo, cuando uno va a un arquitecto y dice, necesito que nos haga un plano de la casa, lo que el arquitecto nos hace es un modelo de la casa, no nos construye la casa, nos hace un modelo, ¿sí? Un modelo que tiene que ser comprendido por nosotros. Hay una explicación también de parte del arquitecto. ¿Sí? No podemos ir al arquitecto a preguntar, nosotros vamos a dormir, o nosotros vamos a comer en este pedacito. Sí, 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 porque bueno, sí, hay también muchas cuestiones de matemática en el medio, en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que hace el arquitecto entonces es un modelo de esa realidad, ¿no? Y que nos tiene que explicar de alguna manera cómo funciona ese modelo. Va a decir, bueno, sí, pero fíjate, ¿no? Tiene 3 centímetros por 2, bueno, va a tener, si un centímetro es un metro, esto va a tener 3 metros por 2 metros, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, cuestiones de ese tipo, esta es la puerta, se abre hacia la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Los sociólogos hacen modelos, ¿sí? Los historiadores hacen modelos, ¿sí? Y los matemáticos también hacen modelos. Entonces, otra cosa importante es que si el lenguaje
con la que se modeliza la situación es la matemática, ese modelo es matemático. Entonces, ¿cómo reconozco un modelo que es matemático de otro que no es matemático? La gran pregunta que por ahí nos hacemos, ¿cómo sé si mis alumnos están haciendo matemática o están haciendo otra cosa? Y bueno, están haciendo matemática cuando utilicen el lenguaje de la matemática, ¿no? Para modelizar. Y esa es la respuesta. O sea, si nosotros queremos que trabajen matemáticamente, entonces el modelo, ¿no? Tiene que ser un modelo matemático, ¿no? Y esto nos lleva en la escuela primaria, porque tiene que mover cuestiones en la primaria que tienen que ver con la alfabetización, en este caso la alfabetización en ciencias. Entonces aquí es que nuestros alumnos y alumnas aprendan, por ejemplo, a leer en matemática, que aprendan a comprender en matemática, que aprendan a escribir en matemática, ¿sí? Y que aprendan a trabajar, ¿sí? Con ese pensamiento propio que tiene la matemática, que es un pensamiento lógico. Entonces, esto es lo que ellos tendrían que aprender en la primaria, tanto en el primero como en el segundo ciclo, ¿no? Bueno, ay, perdón, hemos vuelto. Para las actividades para el segundo pasamos al segundo encuentro. Para el segundo encuentro habíamos dejado estas actividades, ¿no? Para que, bueno, las puedan desarrollar y enviarlas en formato Word o PDF, subirlas al aula virtual. La idea era que seleccionen un problema, podían ser dos, de lo que ustedes acostumbran a trabajar en la clase, y sobre ese problema determinen las características que lo hacen problema o que lo configuran como un ejercicio. El año o grado en el que ustedes lo han propuesto, lo piensan proponer, el propósito de ustedes como docentes de la selección de esta situación, los saberes, eso obviamente tomados del NAPA, trabajar con esa situación, los conocimientos previos que ustedes consideran deben tener los chicos, las chicas para poder abordar esta propuesta, esta actividad, estos problemas, las anticipaciones, y aquí algo importantísimo, acerca de los procedimientos que podrían desplegar los alumnos y las alumnas en la resolución, las anticipaciones en cuanto a los posibles errores que podrían haber aparecido o que pueden aparecer, las estrategias, habilidades y capacidades que subyacen al mismo. También les hemos pedido que agreguen todo aquello que ustedes consideren importante en relación a los documentos que les hemos compartido en los encuentros y algunos que ustedes tal vez puedan utilizar siempre para la enseñanza. ¿Mm? Sobre de esto nosotros queremos avanzar y para esto hemos pensado esta segunda parte y este tercer encuentro porque hemos visto que tenían algunas preguntas, algunos inconvenientes en relación con esta propuesta. Para esta segunda parte nosotros hemos hecho un recorte, este recorte tomado de libros que han llegado a las escuelas, ¿no? Para trabajar en las escuelas con, obviamente, hemos tomado un recorte de un libro de matemática de cuarto grado y de ello hemos tomado la ficha número 25 que corresponde al eje números y operaciones y en relación a la proporcionalidad. ¿Mm? Lo que nosotros estamos pensando con la actividad que se ha propuesto en el encuentro anterior, eh, era la idea de que cuando uno va a enseñar, ¿no? Lo primero que hace es planificar, ¿m? Planifica lo que va a enseñar. Y ese planificar no siempre tiene que ver solamente con lo que queremos enseñar. Si cuando nosotros planificamos nuestra propuesta de enseñanza, no siempre lo único que hacemos o lo que deberíamos hacer, y esta era la propuesta, era pensar en lo que queremos enseñar, sino también en poder anticipar lo que puede suceder cuando nosotros llevemos al aula una propuesta de este tipo. Entonces, pensar no solamente en el qué, en el cómo, sino también en qué es lo que podría suceder, ¿no? Conociendo a nuestros estudiantes, por supuesto, este, al llevar una propuesta de este tipo al aula, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pensando también en la línea de que
como docentes, nosotros lo que tendríamos que hacer, de acuerdo a lo que nos dicen, por ejemplo, si nosotros leemos la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, él propone un trabajo con la resolución de problemas en el aula y él nos dice que el docente debería ser una guía en esa tarea, ¿no? Entonces, si nosotros nos queremos pensar como guías, ¿no? En el trabajo de los chicos cuando resuelven problemas, bueno, tendremos que pensar también y hacer todas las anticipaciones necesarias de todo lo que podría llegar a aparecer, ¿no? Y cómo se podría configurar en ese caso, no solamente nuestra planificación en in situ, sino también cómo se puede configurar, ¿no? El entorno en la misma aula, digamos, y las acciones, las actividades de nuestros alumnos. Entonces, aquí hay una cuestión importante que lo habíamos marcado en ese segundo encuentro y que era el tema también de las anticipaciones. Bueno, eh, a ver, perdón, ¿no? Pero, profe Germán, profe Sí, Andrea. te Ah, escucho. no, no, vamos bien hasta aquí, aparecen. Sí, aparece Sí, bien. sí, bien. Sí, No sí, se ha Sí, todo bien. sumado, porque como yo estoy en la vista No con veo el bien. Power, no estoy viendo si Sí, no se ha profe. sumado, ¿no es Sí, cierto? profe. Sí, no, no. Está todo en Ningún, orden, sí. ningún No, no docente. se ha Bien, sumado ningún docente, no. bueno, Hasta el momento ningún entonces vamos. participante. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con. Bien. Eh, Bueno, va a ser un poquito complicado porque la idea es, pues, seguramente, por el día y el horario, los docentes, los maestros están en este momento, los profes están trabajando, así que por eso que no se han sumado al encuentro. Pero bueno, la propuesta va a girar en dar un ejemplo de cómo trabajar, digamos, en relación a lo que nosotros podríamos seleccionar como problema para trabajar dentro del aula, ¿sí? Entonces, lo que se les había pedido, ¿no? Es primero seleccionar un problema, o pueden ser dos, ¿no? Para trabajar en el aula, de los que ustedes trabajan, están acostumbrados a trabajar. Nosotros hemos tomado un problema de un libro, aprovechando de paso para que podamos mirar, ¿no? El tema del uso del libro dentro del aula de matemáticas. El problema dice la librería de Ana. En la librería de Ana hay muchos elementos para dibujar, pintar, jugar, escribir y leer. Los libros se pueden elegir de los catálogos y encargarlos. Ana está completando esta factura con el pedido de la biblioteca de la escuela número 9. Anotó los libros que va a entregar y la cantidad de ejemplares de cada uno. Ahora tiene que completar lo que corresponde cobrar. ¿Puedes hacerlo? Si te ayuda, usa la calculadora. Y ahí hay otra cuestión importante que nosotros podemos habilitar o no dentro del aula, y es el tema del uso de la calculadora, ¿no? Se lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer utilizando, qué sé yo, lápiz y papel, lapicera, ¿sí? Bueno, y presenta una factura que en este caso tiene muchísima información. Algo importante aquí también es el hecho de que eh, alfabetizar en la primaria, tenemos que alfabetizar en ciencias, ¿sí? La idea es aprender a leer información, y aquella información que viene del lado de la matemática, información que tiene forma matemática, información en donde la matemática nos ayuda a leer y a interpretar qué es lo que nos quiere decir. Entonces, por aquí tenemos la dirección, el número de la factura, la fecha, bueno, etcétera, 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 ¿sí? No tiene solamente que ver, es lo que quiero decir, que no tiene solamente que ver, por ejemplo, con el precio del libro, ¿no? Eh, o con la cantidad de alumnos u otras cuestiones que, ¿sí? Tiene que ver, o con la operatoria, ¿no? Tiene que ver también con otras cosas que hacen a la lectura, la interpretación y la escritura, pero en matemática. ¿Mm? Esta es la propuesta, este sería el problema, y aquí las preguntas en relación con esto eran,
las características sobre el problema seleccionado de determinar, las características que lo hacen problema o que lo configuran como un ejercicio. Entonces, en relación con esto, nosotros podemos responder. Se trata de un problema porque esto es lo que nos preguntan, ¿sí? Simple y sencillamente. ¿Se trata de un problema o es un ejercicio? Se trata de un problema. Si nosotros apelamos a las lecturas que hemos realizado, ¿sí? Y las propuestas de que se han desarrollado tanto en el primero como en el segundo encuentro, podemos asegurar de que se trata de un problema. ¿Por qué se trata de un problema? Porque propone un desafío a los alumnos, deben completar la factura y lo pueden hacer apelando a sus conocimientos previos. Es un problema porque produce un desfasaje, no es tan fácil de completarla porque, por ejemplo, se puede observar que tiene 2 casillas de totales, que pongo en cada casilla, o sea, no es simplemente multiplicar, sumar y no se ve a simple vista, ¿no? Esta cuestión de que va en cada una de las casillas y encima de que las dos dicen totales. Tener sentido, tiene sentido, porque hemos dicho que el sentido se logra después de un recorrido por los diferentes aspectos, que es una construcción a largo plazo, que es personal por parte del alumno, y en este caso lo que se viene pretendiendo construir es el sentido en relación a la proporcionalidad, que es el tema seleccionado, ¿sí? Y que va a ir cobrando ese sentido andamiada, ¿sí? Apoyada en, por ejemplo, la multiplicación y la división, desde la suma y la resta, desde las relaciones entre la multiplicación y la división, y desde las diferentes actividades en que éstas están involucradas y que tienen que ver también, en este caso, de que usemos un libro de texto, ¿no? Tienen que ver con las actividades anteriores, ¿no? Y con las actividades posteriores, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante en relación con esto, ¿no? En relación a esto, perdón. Entonces, ¿tiene sentido la actividad? Sí, porque está concatenada, está relacionada con otras anteriores, con otras posteriores, y que tienen que ver con ese andamiaje que esas mismas actividades vienen dándole a los estudiantes y que tienen que ver con el trabajo con la multiplicación, con la división, que antes han sido trabajadas desde la suma y la resta, ¿no? Las relaciones entre multiplicación y división, ¿no? Las diferentes actividades que están involucradas, que en este caso tienen que ver, por ejemplo, este, con completar esa factura, ¿no? Y ser suficiente amigo, se lo puedes resolver sumando, multiplicando, usando dobles, restando, dividiendo, usando mitades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se trata de un problema? Sí, se trata de un problema. Entonces, no es un ejercicio, cumple todas las características de un problema. Esa es, eso sería lo que deberían haber trabajado, cómo deberían trabajar este primer puntito sobre las actividades del segundo encuentro. ¿Sí? Entonces, o eligen actividades del libro si trabajan con un libro, como en este caso, nosotros hemos elegido esta porque sí, porque nos ha parecido interesante, importante, y reconocen en esa actividad o en esas actividades, pues nosotros no hemos elegido solamente una, hemos elegido varias, para marcar un poquito el recorrido del que habla el tema de la construcción del sentido, ¿no? Y reconocer en ellas, en esas actividades, si se tratan de ejercicios o problemas, ¿no? Esa es una primera mirada, porque muchos dicen, muchos aseguramos, sí, trabajamos en el aula desde la construcción de problemas, pero desde la resolución de problemas, perdón. Pero no terminamos de proponer problemas, sino que hay veces que son simples ejercicios, ¿no? O sea, la gran pregunta en esta cuestión, en este sentido también que aparece es, pero ¿está mal que yo plantee un ejercicio en el aula o siempre tengo que trabajar desde la resolución del problema? No, no, no está mal, no estamos diciendo que está bien o que está mal. Lo que sí estamos diciendo que en esta propuesta que nosotros estamos trayendo, ¿sí? Lo importante aquí es la resolución del problema, partir de un trabajo desde la resolución del problema. Entonces, desde este lugar, tiene que aparecer una construcción desde la resolución del problema.
Bien, lo otro que nos pedía era el año, grado en el que se va a proponer. Bueno, es para cuarto grado. Nosotros hemos ido completando ahí para que quede, vamos a decir, para que quede como un ejemplo, no para que ustedes lo hagan tal cual, así como está, pero sí para que se orienten un poco en cuál era o cuál es, digamos, este, el, cuál es qué es lo que se les pide en esa actividad de este segundo encuentro, ¿sí? El año en el que se va a proponer los grados, para cuarto, los propósitos en la selección de esta situación. Los propósitos, y aquí hay algo importante que también ha sido una pregunta que ha surgido, los propósitos son del docente, ¿sí? Los propósitos lo que hacen es marcar el escenario, ¿sí? Es el escenario que el docente propone, ¿sí? En donde va a ocurrir la clase, ¿sí? O sea, es lo que ofrece el docente a los alumnos como seguridad, ¿sí? Para que ocurra lo que él está pensando que va a ocurrir en la clase, ¿no? Por eso los propósitos dicen, tratan de mostrar desde la óptica de la enseñanza qué dirección se intenta dar al proceso áulico. Es lo que ofrecemos a nuestros alumnos como docentes, lo que podemos garantizar como prácticas que van a suceder en el aula, ya sea por nuestro posicionamiento teórico, por la concepción ideológica, por la propuesta metodológica o por el uso de algunos recursos, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en estas cuestiones también, ¿no? Por el posicionamiento teórico, por la concepción ideológica, por la propuesta metodológica, por el uso de cierto, cuando decimos esto y pensamos en esto, es decir, cuando pensamos en nuestros propósitos, es decir, cuando estamos pensando en lo que vamos a garantizar como prácticas que efectivamente van a suceder dentro del aula, en estos escenarios que van a posibilitar ese aprendizaje en relación con lo que estoy queriendo enseñar, ¿sí? Estamos pensando en la planificación. Entonces, por eso habíamos partido en el segundo encuentro de la planificación. Estamos hablando de planificación. Volvemos. No en una planificación que piensa solamente en qué vamos a enseñar, ¿sí? Sino en cómo lo vamos a hacer, de qué manera, qué puede suceder, ¿no? Entonces, y para planificar desde ese lugar, bueno, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, fundamental el tema de los propósitos, fundamentales los propósitos, y fundamental entender que los propósitos son del docente. La otra pregunta es, ¿de dónde los propósitos? ¿Cómo los escribimos? ¿No? O están en algún lugar, los podemos sacar de algún lugar. Y bueno, sí, los podemos sacar de algún lugar, ¿sí? Los podemos, eh, si me aguantan un segundo, le voy a pedir a la profesora María que me alcance un cuadernito para el aula, profe. Está cerca mío. Los podemos sacar de los NAP, directamente de los NAP, o los podemos sacar de un cuaderno para el aula. Si están los NAP, profe, los NAP, mejor. Bueno, y si no lo tenemos a mano, yo les cuento en dónde. Cuando uno toma el documento de los NAP, ¿sí? Antes de los ejes, una hojita antes de los ejes, donde se empieza a desarrollar, ¿sí? Esta, esta dice la escuela ofrecerá, y ahí están enunciados algunas cuestiones marcaditas con gris. Esos son los propósitos, entonces, y que corresponden a los docentes. Fíjense, tómense el tiempito, léanlos. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a abordar, de acuerdo a lo que yo quiero enseñar, ¿no? Podemos seleccionar cuáles son las propuestas, cuáles son nuestros propósitos en relación con ese eje, con ese contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien también, gracias. Nosotros particularmente hemos seleccionado algunos. Dice, en este caso pueden ser en relación con la actividad con la actividad de la factura, ¿no? Con los problemas en relación con la proporcionalidad.
Ofrecer situaciones que promuevan a los alumnos y las alumnas la confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse interrogantes. La interpretación de información presentada en forma oral o escrita, con textos, tablas, dibujos, fórmulas, gráficos, pudiendo pasar de una forma de representación a otra si la situación lo requiere, porque esto sucede, o al menos nosotros nos hemos anticipado que va a suceder mirando las actividades que les vamos a proponer. Entonces, sí, tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando que va a suceder o que puede suceder dentro del aula al presentarle las actividades de este tipo. El reconocimiento y el uso de las operaciones con distintos significados y en distintos campos numéricos en la resolución de problemas. Y la producción de enunciados sobre relaciones numéricas, la discusión sobre su validez avanzando de las argumentaciones empíricas hacia otras mucho más generales. Entonces, estos van a ser nuestros propósitos en relación al trabajo con la ficha 25 de la librería de Ana y que tiene que ver con las anteriores, con las que siguen, y que tienen que ver con la proporcionalidad y que tienen que ver con todo lo que vamos, con todos los saberes que se van a desarrollar, ¿sí?, en relación a ese trabajo con esos problemas, porque venimos de decir que son problemas, ¿sí? Al menos la primera propuesta, la primera actividad constituye un problema. Vamos a ver que las que siguen también. ¿Mm? Esto es lo que tenían que hacer o lo que siempre deberíamos hacer cada vez que pensemos en la enseñanza de algo, de algún tema o de algún contenido. No vamos a hablar de contenido porque sabemos que cuando nosotros proponemos la enseñanza, en este caso la matemática, de algo específico, no aparece solamente. A ver, por ejemplo, pienso en enseñar la multiplicación en los números naturales, pero no aparece solo la multiplicación en los números naturales como contenido conceptual. Eso va a estar relacionado con la suma, va a estar relacionado con la resta, seguramente con la división, porque la multiplicación tiene que ver directamente con la división, porque una hace lo que la otra deshace, o una deshace lo que la otra hace, entonces, y tiene que ver con otras cuestiones. Y eso también es algo importante que tenemos que comprender. Por eso los NAP son núcleos, ¿sí? Núcleos de aprendizajes prioritarios, pero son núcleos de saberes y de saberes complejos que están interrelacionados unos con otros. Entonces, y aún en lo conceptual, no podemos aislar el contenido conceptual así a secas, como por ahí tal vez lo pensábamos en, en, en un pasado tal vez no muy lejano, ¿no? Entonces, cuando uno propone la enseñanza, sea de lo que sea, ¿no? En matemática, en este caso, en la escuela, nuestros estudiantes, ¿sí?, no vamos con un contenido conceptual, ¿no? A lo mejor tiene a lo mejor prioridad, pero es un conjunto de saberes los que circulan adentro del aula, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a desarrollar un poquito más. Esto en relación con todo lo que venimos diciendo. Saberes del NAP. Aquí está la selección de los saberes del NAP. ¿Cuáles son los saberes que hemos seleccionado? Los números y las operaciones, ¿sí? Y del número y operaciones que hemos seleccionado: el reconocimiento y uso de las operaciones entre números naturales y la explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas que requieran. Sumar y restar con distintos significados partiendo de diferentes informaciones, usando distintos procedimientos y evaluando la razonabilidad del resultado obtenido. Eso es por un lado. Multiplicar y dividir con distintos significados, usando distintos procedimientos, con y sin calculadora, porque la actividad propone y activa de alguna manera, da lugar al uso de la calculadora, decidiendo si se requiere un cálculo exacto o aproximado. Vamos a trabajar siempre, la propuesta va a venir dado seguramente con cuestiones que vayan de lo aproximado al exacto, ¿no? Y evaluando también la razonabilidad del resultado obtenido, ¿no? Habíamos dicho, partir de una situación problemática, un modelo matemático, verificar o evaluar si el resultado o el modelo que yo he obtenido, que se ha obtenido, justifica o resuelve o tiene que ver con la pregunta, con el problema de donde ha partido. Entonces,
Eso es evaluar la razonabilidad del resultado obtenido. Conocimientos previos, suma, multiplicación, noción de doble, mitad, resta, división, lectura de información en diferentes registros, uso de los números. Ustedes pueden pensar y poner y separar, seleccionar todo lo demás de lo que se les ocurre. Otra cuestión importante en esto y que tiene que ver con la coherencia interna propia de la matemática y que tiene que ver que cuando uno va a enseñar, por más que esté pensando en enseñar, por ejemplo, multiplicación, volvemos a decir lo mismo, no aparece la multiplicación a secas, salvo que sea un ejercicio. Pero si pensamos en la enseñanza desde la resolución de problemas, la multiplicación va a conversar con otros conocimientos que les van a dar el andamiaje necesario a los estudiantes para que puedan abordar la resolución y construir la idea, el concepto, ¿no? Y luego, por supuesto, el objeto multiplicación, como tiene que ser, ¿no? Y seguro que va a aparecer la suma, va a aparecer estas nociones del dobles, triples, ¿no? Del aumento y otras cuestiones. ¿Por qué decimos esto en relación con, con la coherencia interna? Y algo importante, ustedes fíjense que nosotros no hemos tomado tal cual el eje números y operaciones, o sea, no hemos escrito tal cual el NAP, porque esto del multiplicar y dividir no corresponde a lo de arriba del sumario o restar. Fíjense ustedes, pero van a convivir, ¿sí? Todas estas cuestiones en la misma actividad. Entonces, ¿sí? No es necesario que tomemos el NAP tal cual como está y lo pongamos, porque hay veces que no, tal vez no va a suceder eso con esa actividad o no vamos a estar promoviendo la aparición de esos saberes de trabajo con esos conceptos, ¿no? Con esos entes matemáticos, con esas actividades, ¿no? Entonces, aquí sí, porque tiene que ver con la suma, con la resta, tiene que ver con las situaciones problemáticas, tiene que ver con la multiplicación, con la división, con el cálculo exacto, aproximado del uso de la calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también esta cuestión, ¿no? Poder dar, planificar a conciencia, ¿no? Planificar a conciencia. Eso es un poco lo que nosotros estamos proponiéndoles avanzar en relación con la planificación y en relación con el trabajo, con la enseñanza de la matemática en el aula. Y los conocimientos previos bueno, tenemos que tener en cuenta que les van a servir a ellos para que puedan avanzar en las actividades propuestas. ¿Qué se les ha pedido también? El tema de las anticipaciones, que ya habíamos dicho que pensar en las anticipaciones en este sentido es muy importante, porque no estamos pensando solamente en lo que queremos enseñar, sino también en el cómo lo vamos a hacer y no solamente en eso, sino qué podría suceder, ¿sí? ¿Qué podría aparecer? Poder anticiparme, ¿sí? Y bueno, y si, por ejemplo, ¿qué puede aparecer? Y bueno, entre tantas cosas, no saber usar la calculadora. Justamente ayer hablamos con nuestros alumnos de didáctica de la matemática, algunos que están haciendo la microexperiencia y les ha surgido con sus estudiantes el tema en el uso de la calculadora del punto y la coma, ¿no? Y bueno, ya ha quedado la pregunta, ¿no? Porque si nosotros en la calculadora queremos escribir 1927, no hace falta ponerle el puntito. Lo escribimos así nomás, 1927, ¿sí? Ahora, si queremos escribir, por ejemplo, tres enteros, cuatro décimos o 3,4, ¿sí? Ponemos 3,4. Ahora, miren que tiene que ver, muchísimo que ver con el uso de la calculadora y que tiene que ver con el tema de la escritura, que tiene que ver con el tema de la lectura, con la comprensión de cómo escribo, cómo leo. No es utilizar la calculadora. Y esta es otra cosa que nosotros desde este lugar los invitamos a que piensen, porque por ahí los chicos van con estas ideas o salen de la escuela con estas ideas de que si me dejan usar la calculadora me va a solucionar la vida y en matemática. Y no es así, porque no es cierto, ¿sí? Hay que aprender también a usar la calculadora. Y que aprender a evaluar la razonabilidad de los resultados que obtenemos, sea con calculadora o sea de manera mental. O sea, estas son las cuestiones importantes sobre las que los invitamos a pensar.
porque de las otras seguramente sabemos o hemos leído, ¿sí? Ahora, en profundidad, hablando de didáctica, hablando de enseñanza, ¿qué tenemos que pensar a la hora de proponer algo en el aula a nuestros estudiantes? Y bueno, estas son las cuestiones en las que deberíamos pensar, dar una vuelta de rosca si se quiere, profundizar un poco y decir, bueno, ¿qué les estamos pidiendo que ellos hagan? ¿Qué les estamos pidiendo que ellos aprendan? ¿Cuáles son los escenarios que estamos armando? ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder en este escenario? ¿Sí? Entonces, volvemos a las anticipaciones. Y si nosotros volvemos porque hemos trabajado con, a ver, permiso, disculpen, va, ahí está, estábamos trabajando con el tema de la factura. En cuanto a las anticipaciones, nosotros nos hemos anotado algunas. Y yo digo nosotros, y soy quien está ahí enfrente, porque en realidad trabajamos en equipo y bueno, la producción de todo esto, por atrás de todo esto, si bien es cierto, soy quien lo dicta, o quien aparece en estos encuentros sincrónicos. Hay veces que hay otras personas que acompañan y aportan, por supuesto, ¿no? Somos un equipo los que estamos por detrás. Y bueno, conversamos mucho en relación al material y a esta propuesta, entonces por eso no quiero dejar de agradecer y hacerlos presentes a mis compañeros y compañeras que hemos pensado en esta capacitación. Cuando pensamos en las anticipaciones, por ejemplo, y ahí ha dicho uno el tema de las calculadoras, ¿sí? Anticipar el uso. No es agarrar la calculadora y me va a solucionar, no, porque en la misma suma del total, en la factura, ya vamos a tener un problema con la cuestión del punto y de la coma. En la primera fila, conociendo el precio unitario, ¿sí? Si vamos a la factura, conociendo el precio unitario, que es 175, ¿no? Y ahí hay una cuestión de lectura, ¿no? Se puede sumar dos veces para conocer el precio total. Si yo puedo sumar 175 más 175 y voy a tener el precio total, ¿sí? Pero también podríamos multiplicar el precio unitario por 2, ¿sí? Y aunque uno diga, bueno, pero esto es algo sencillo, no, los procedimientos mentales, ¿sí? No son los mismos. Las decisiones no son las mismas, ¿sí? Entonces, hay el que multiplica está más preparado o tiene otro tipo de conocimientos o tiene conocimientos previos que lo andamian a estar en la seguridad de que en vez de sumar dos, en este caso es fácil porque son dos veces, pero ¿qué pasa como en la segunda línea, en el segundo caso? Son cuatro veces. ¿Qué pasa si tengo que sumar 6, 10, 20? Lo mismo, puedo multiplicar, pero para eso tengo que tener la seguridad que la multiplicación me permite encontrar el mismo resultado que una suma reiterada de veces de un mismo valor. Entonces, si tengo ese andamiaje de que la multiplicación hace lo mismo que la suma, o algo parecido en realidad, pues no es lo mismo, pero reiteradas veces de lo mismo, bueno, entonces multiplico en vez de sumar. Quien no tenga la seguridad de esto, va a ir a lo seguro, va a ir a sumar. Entonces, también podemos situarnos, ¿no? Porque más adelante, si nos queda un poquito de tiempo y si no en el encuentro que sigue, vamos a hablar de la evaluación, por supuesto, ¿no? Porque así como esta propuesta de resolución de problemas va al aula, también se tiene que evaluar, ¿sí? Pero de otra manera, porque ustedes están viendo que las estamos pensando desde otro lugar. Entonces no es llevar y entregarles el problema y ver qué hacen los chicos, si pueden o no pueden, sino también es pensar qué podrían, qué no, y cómo puedo orientar realmente a que logren aquello que quiero que logren o que quiero que aprendan. Pero también sabemos que la evaluación, así que vamos a hablar un poquito de eso aquí, ¿sí? La evaluación es continua, es de proceso. Entonces, por ahí decimos, ¿y qué vamos a evaluar? O ¿cómo estamos en la seguridad de que están aprendiendo? ¿Cómo estamos en la seguridad, decimos hace rato, que están aprendiendo matemáticas? Bueno, porque el modelo, la respuesta, viene dado en términos matemáticos. Entonces, ahí estamos en la seguridad que es matemática, ¿sí? ¿Cómo sabemos si están aprendiendo? Y a lo mejor porque lo puede explicar, lo puede conceptualizar, ¿sí? No,
hace falta que se sepa la definición formal, ¿sí? Suficiente con que pueda conceptualizar, tener la idea, ayudarlos a terminar a construir esa idea, ¿no? Y acompañarlos a que pasen, si todavía andan en la suma, bueno, pasen a la multiplicación. Fíjate, mira, ¿acaso no puedo hacerlo esto más rápido? Usa la calculadora para verificar si te da lo mismo. O sea, estas cuestiones y que tienen que ver también con la evaluación, ¿no? Entonces, porque por ahí nos fijamos siempre en los resultados, pero la evaluación es de proceso, entonces, interesante mirar, y algo muy importante, cuando se trabaja desde la resolución de problemas y lo pensamos desde lo que queremos o lo que nos proponemos construir en el aula, mira, se hacen evidentes estas cuestiones, ¿sí? Se hacen evidentes estas cuestiones de poder mirar en qué anda cada uno, ¿no? Hasta dónde tienen construido, qué es lo que necesitan o les hace falta, ¿no? Todos van a llegar a lo mejor al mismo resultado, pero a uno le va a costar más que al otro. Entonces, poder acompañar, ahí vamos a tener en cuenta esto como profesores, maestros, vamos a decir, bueno, necesito acompañarlo más en esto y también la devolución por ahí que le podemos hacer a ellos es más puntual, más específica en relación con los problemas que ellos puedan llegar a tener. Calculadora, el tema de la suma o la multiplicación. En la segunda fila, conociendo el precio unitario, pueden sumar 4 veces para conocer el total, ¿sí? También podrían multiplicar el precio unitario por 4, pero también podrían, teniendo en cuenta lo que han obtenido arriba, y si ellos pueden leer y darse cuenta de que, aunque no son los mismos libros, porque hay 2 libros que se llaman Los diarios son extraordinarios y hay 4 libros que se llaman Historia del Rey Arturo, valen exactamente lo mismo y si hoy arriba tengo el precio de 2, puedo duplicar eso y obtengo el precio de los 4. O sea, miren, tengo 3 estrategias diferentes. Aquí puedo sumar 4 veces 175, puedo multiplicar 175 por 4 o a partir del resultado anterior, que ya va a estar escrito en el primer recuadro de la primera fila y la última columna, duplicar o multiplicar por 2 y voy a tener el precio de los 4 sin necesidad de. ¿Sí? Entonces, esta es otra cuestión también. Todas estas son esas anticipaciones. La idea es que nos podamos anticipar en todo. ¿Sí? Por eso es tomar la actividad y decir, bueno, a ver, ¿qué propongo con tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿Cuál es el escenario? Este. Perfecto. Bueno, ¿qué podría suceder? Entonces, puede suceder, ¿sí? Entonces, a esto hacemos referencia cuando hablamos de las anticipaciones. En la cuarta fila podrían repetir el precio de los libros, ya que aunque sean distintos, títulos cuestan lo mismo. En la cuarta fila. Con los totales parciales los podrían sumar y obtener el total general. Eso podría ser, que es lo evidente, ¿sí? Pero aparte podrían también multiplicar 175 por 6 porque es el precio de cada libro y hemos comprado 4 que valen lo mismo, ¿sí? Y el 185 por 4 porque hemos comprado 4 libros que valen lo mismo, ¿sí? Y sumar los totales parciales, ¿no? Entonces, 175 por 6, 185 por 4 y sumar esos resultados parciales. Podrían usar dobles para calcular los totales parciales tanto en la primera como en la segunda fila, ¿no? Si el precio unitario es 175, el doble va a ser 350 y en la segunda fila va a ser 700. Entonces, vamos a tener directamente o cálculos más rápidos, ¿no? Para calcular el doble de 175, podríamos apelar a la suma diciendo, por ejemplo, 175 usando números redondos, ¿sí? O sumas redondas. No sé si por ahí, porque algunos lo hacen. 175 más 175 es 100 más 100, que es 200, ¿sí? Hasta podrían descomponer. 70 y 70 son 140, son 345 y 5, 10, 350, ¿sí? O 100 y 200, 75 y 75, que es fácil, es 150, más 200, 350.
de una o de otra manera llegar a lo mismo, ¿no? Todo esto de lo que nosotros, de lo que estoy hablando, de los planteos que se están haciendo en relación con esta actividad, bueno, por supuesto lo tienen escrito aquí más adelante, así que no se hagan problemas. Nada más que yo he vuelto a poner, poner esa diapositiva de, de la factura, ¿no? Para que puedan ir viendo cómo hemos analizado de alguna manera las anticipaciones que los estudiantes pueden hacer, ¿no? Y alguna cuestión que también les hemos propuesto de que puedan mirar, ¿no? Era la presencia de algunos errores, ¿no? Y aquí también, si han podido leer si han podido leer los materiales que les hemos dejado, el error en el sentido de la distancia entre lo que propone, lo que se les propone y lo que es matemático, o lo que ellos proponen y lo que sería matemáticamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué? También, primero porque mirar, tener esta mirada como lo que le falta para lo que debería ser, lo que le falta para lo que debería ser, nos ayuda a nosotros como docentes reconocer en dónde están, o sea, en qué situación están y cómo ayudarlos para que lleguen a lograr lo que debería ser. Eso es número uno y que es muy importante. La respuesta no va a ser, vete, estudia mejor y volvé a hacer de nuevo 3, 4, 5 veces, ¿sí? Entonces, los vamos a poder orientar seguramente mucho mejor a nuestros alumnos. Vamos a tener en cuenta algo muy importante en lo que hemos hablado en los otros encuentros, que es la heterogeneidad de la clase. Se habla mucho de la heterogeneidad de la clase, o hasta muchas veces pensamos que, digo esto porque, a ver, ya lo he dicho hace rato, enseño en un profesorado y tengo a cargo la didáctica de la matemática. Y bueno, constantemente me estoy rozando con esta realidad, estamos analizando con mis estudiantes, estamos analizando estas cuestiones, conversamos mucho sobre esto, ¿no? Vamos mirando otros sentidos, otras cosas, y por ahí ellos se preocupan mucho por cómo trabajarían en el caso cómo sería la propuesta de que tengan, por ejemplo, algún alumno con alguna necesidad especial dentro del aula, ¿no? Y esto es una preocupación que no solamente la tienen ellos, que están por empezar como docentes en la carrera, ¿no? Sino que también la tenemos nosotros seguramente, ¿no? Y hay veces que el aula es heterogénea por eso, ¿no? Entonces ellos entienden como que o les preocupa y ven la heterogeneidad del aula en esa línea o en ese sentido. Entonces, hablamos mucho en relación con esto, porque las aulas son heterogéneas, ¿sí? Sean como sean, porque cada uno tiene eh, una mirada particular del mundo y también tiene un ritmo de aprendizaje, ¿sí? Y una comprensión diferente del otro, en matemática, en ciencias, en lengua, en lo que sea. Entonces, no todos vamos con lo mismo, no todos vamos con la misma mochila, no todos vamos con los mismos conocimientos al aula. Tampoco salimos con lo mismo. ¿No? Entonces, el maestro, el profesor, procura que ocurra cuestiones en el aula, procura que se aprendan cosas en el aula, y aquí particularmente en el aula de matemática, ¿sí? Pero tiene que acompañar en esa misma línea, o sea que tiene que comprender que no todos andan en lo mismo, por lo tanto, es importante reconocer en cada uno o tratar de mirar en cada estudiante los errores, porque eso le va a ayudar a reconocer también, ¿no? La distancia entre lo que estoy queriendo que aprenda, ¿no? Y en donde él está como alumno. Entonces, y ayudarlo a que esa distancia se haga cada vez más corta hasta que llegue a lograr esto que estamos queriendo que aprenda. Entonces,
¿Errores en qué línea puede haber? Y bueno, los errores pueden ser muchos. Hemos intentado poner algunos, por ejemplo, en relación a la interpretación, ¿no? En matemática esto es importante porque la matemática trabaja con un lenguaje semiótico, es simbólico, prácticamente en su mayoría es simbólico, trabaja. Entonces, hay que conocer y saber no solamente cómo se leen los símbolos, sino también en relación a qué objeto o qué representan cada uno de ellos, ¿no? Y también en relación a la interpretación, porque muchas veces desconocen el significado de algunas palabras o se dejan llevar por palabras que a veces funcionan como orientadoras y a veces como obstaculizadoras, ¿no? Palabras que en matemáticas significan a veces otra cosa, ¿no? Eh, un ejemplo, si yo digo la función del circo es a las 22, ¿sí? La función del circo comienza a las 22 y yo estoy diciendo en matemática, por ejemplo, tiene la forma de una función lineal, la palabra función no está funcionando, valga la redundancia, de la misma manera, ¿no? Este, en matemática y que en la vida diaria, ¿no? Palabras orientadoras. En la primaria es común que los chicos lean el tema, por ejemplo, dice, calcula el total y me dice el total, tengo que sumar, dice. O sea, sí. Eh, Palabras que a veces sí orientan, cuando me dice, ¿cuál es la diferencia entre entonces? Pero si nosotros conocemos que el resultado de la resta se llama suma o diferencia. Entonces, si me están diciendo cuál es la diferencia entre tal número y tal número, qué sé yo, me están pidiendo que reste esos números y que encuentre el resultado. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la interpretación, que tienen que ver con la lectura, ¿no? Que tienen que ver con la interpretación. Cuestiones que tienen que ver con la estrategia. Por ejemplo, dividir 175 entre 2. Al procedimiento, que no es lo mismo que la estrategia. No poder multiplicar, por ejemplo, 175 por 2. No saber aplicar el algoritmo, ¿no? Entonces, al cálculo, no saber cómo aplicar las operaciones necesarias para encontrar el resultado. No saber usar la calculadora. A la interpretación del resultado. Caso, por ejemplo, en que se multipliquen las cantidades, ¿no? El resultado va a estar expresado en dinero, ¿no? Y seguimos con la factura, ¿no? Seguimos con lo de la factura, el completar la factura, ¿sí? Porque ¿qué hacen los chicos? A lo mejor, a ver, si uno multiplica, vamos a suponer 2 por 350, ¿sí? Son 2 libros por 350 pesos. Sí, sí, multiplican 2 por 350, 700. ¿Sí? Pero ¿son qué? ¿700 libros o 700 pesos o 700 a secas? O sea, sin adimensional, un número 700. Y es 700 pesos. Entonces, por ahí a lo mejor saben, muchos estudiantes saben calcular, de hecho lo hacen rápidamente, pero no saben evaluar, no pueden razonar sobre el resultado y no saben qué poner, o hay veces que ponen pero se equivocan, entonces aparece el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he evaluado el resultado. Cuestiones que muchas veces no tienen resultado, esto no lo hemos escrito aquí, creo, ¿sí? Pero hay muchas cosas en matemática que no tienen resultado y poder dar cuenta explícitamente que no tienen resultado es la respuesta, ¿sí? Es el resultado a eso, o sea, es la respuesta correcta. Entonces, muchos que tratan, intentan encontrarle un resultado a cuestiones que a lo mejor no tienen un resultado. Y así hay muchos, empiezan a aparecer, obviamente, dependiendo de las actividades que uno plantea en el aula, volvemos a lo mismo, estamos pensando en la planificación de la enseñanza desde la resolución de problemas, ¿no? Aparecen estos errores, ¿no? Bueno, ejemplos de algunos ejemplos. Bien. ¿Y qué más se había pedido? Habíamos el año, los propósitos, los saberes del NAP, conocimientos previos, anticipaciones, hasta aquí vamos.
Anticipaciones en cuanto a los posibles errores que podrían aparecer, ahí estamos. Las estrategias, habilidades y capacidades que subyacen al mismo, y bueno, y agregar lo que consideren que no hemos pensado, que no lo hemos dicho, y en relación a lo que pueden haber leído ustedes, en relación a lo que las lecturas propuestas o algunas que ustedes hayan, hayan abordado o abordan cuando tienen que planificar. Bueno, las habilidades y capacidades. La primera que aparece es resolver problemas. Ya habíamos dicho, la resolución de problemas puede aparecer como una estrategia metodológica, pero también puede aparecer como una habilidad o capacidad a desarrollar dentro del aula. Leer información en distintos registros, las actividades que tenemos desarrolla o propone el desarrollo de esta habilidad en realidad, porque leer información es una habilidad. Interpretar enunciados e informaciones, eso es una capacidad. En realidad la capacidad es la comunicación, para eso interpretar también sería una habilidad, sí, una habilidad, no una destreza, sino una habilidad. Reconocer y usar números naturales, reconocer y usar operaciones entre números naturales, usar las operaciones en relación con sus significados, operar usando distintos procedimientos, evaluar la razonabilidad de los resultados obtenidos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros, volvemos a decir, hemos puesto algunas que tienen que ver, en este caso, con las actividades que hemos planteado. La idea en general es tratar que los alumnos entren en este juego matemático, que se involucren en el juego matemático, que se ocupen de producir conocimientos nuevos para ellos, no para nosotros, para ellos, frente a los problemas que se les plantean y que debatan entre ellos para validarlos. Con la intervención del maestro, los puedan luego reconocer como conocimientos que forman parte de la matemática. O sea, el proceso por ahí tal vez inverso a lo que no sé si todavía sigue sucediendo en algunas aulas, ¿sí? Chicos, hoy día vamos a ver suma. Esta es la definición de suma. Este es el algoritmo, es decir, así se suma. Hagamos, se ha entendido cómo se suma, sí, bien, hagamos 3, 4, 5 ejercicios de esto. Va a volver a aparecer la pregunta, profe, ¿está mal plantear la enseñanza desde este lugar? No, no está mal. ¿Sucede todavía esto en las aulas de las escuelas? Sí, sí sucede. Sí, y debería seguir sucediendo y no sé, porque son decisiones didácticas de nosotros. Nosotros somos los que tenemos los conocimientos necesarios para decidir cómo va a ser la enseñanza dentro del aula. De esto estamos hablando aquí. Ahora, ¿van a aprender lo mismo los chicos que trabajen de esta manera o que trabajen desde la resolución de problemas? No, eso sí que no. ¿Sí? Entonces, el trabajo en el aula desde la resolución de problemas, ¿sí? Nos abre a todas estas cuestiones, ¿no? De las que hemos venido tratando, trabajando y que vamos a seguir seguramente debatiendo y construyendo juntos. De esa manera solamente los vamos a introducir en una cultura matemática, ¿sí? Los vamos a introducir en un trabajo en relación con la matemática. Es la única manera en la que ellos van a poder hacer matemática, no solamente hacer matemática, sino aprender a hacer matemática, ¿sí? Habíamos dicho de que no se trata solo de una actividad, ¿no? Y esto es para que podamos seguir pensando, porque el tiempo se nos está terminando, se nos está agotando, vamos a tener que ir cerrando. Entonces, para que podamos seguir pensando, ¿sí? No se trata solo de una actividad o de dos actividades, sino de secuencias de actividades, ¿sí? Pero de secuencias de actividades eh, es una cuestión que vamos a trabajar para el próximo encuentro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de actividades secuenciadas, no solamente secuenciadas en el contenido conceptual, no, sino secuenciadas en todo sentido,
¿sí? Secuenciadas en esos saberes complejos que nos proponen los núcleos de aprendizaje prioritarios, secuenciadas en relación a las habilidades, destrezas y capacidades que los alumnos tienen que construir, en este caso en el nivel primario, en este caso terminar de construir en el segundo ciclo, ¿no? Y que están en un proceso de alfabetización, como hemos dicho. Entonces aquí una de las capacidades que tienen que desarrollar ellos al terminar la primaria es la comunicación. O sea, si tienen que ser capaces de leer, comprender, escribir, comunicar correctamente, en este caso es matemática, ¿sí? Además de resolver problemas, entonces, estas son las cuestiones, ¿no?, que nosotros venimos planteando. En el libro, porque también es importante, porque muchas veces como docentes, nosotros qué hacemos, si vamos a trabajar con tal libro, pero no analizamos antes, no nos sentamos a analizar antes, primero, ¿qué vamos a trabajar con el libro? Sí, pensando en esto, a ver, pensemos en esto. El libro está escrito por alguien, ¿sí? Ese alguien que tiene una mirada ya acerca de lo que es la matemática, la enseñanza de la matemática, el aprendizaje por parte de nuestros estudiantes acerca de la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante que nosotros como maestros, como profesores, como profesionales de la educación, podamos mirar si las actividades de ese libro están en la línea de lo que nosotros estamos pensando proponerles a nuestros alumnos. Nosotros, volvemos a decir, hemos seleccionado estas actividades porque están en la línea, ¿no? Después de haberlas leído, haberlas hecho, nos hemos sentado a desarrollar las actividades, ¿sí? Entonces, podemos decir que son secuenciadas, que trabajan desde la resolución de problemas, que proponen el desarrollo de habilidades, que está en relación con los NAD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes puedan hacer lo mismo. Cada vez que piensen en una clase o cada vez que tengan que usar un libro o proponerles el uso de un libro para sus alumnos y sus alumnas, ¿sí? Entonces, secuenciadas, miren las propuestas de la actividad que sigue, ¿sí? En esta tabla Luis anotó lo que cobró de fotocopia la semana pasada, pero las anotaciones del jueves y el sábado no están, ¿sí? Entonces que hay que corroborar. Entonces, teniendo en cuenta, sí, ustedes lo completan, ustedes lo completan. Esta es la tabla de los precios de los virómenes. Faltan los precios de 8 virómenes y de 10, ¿sí? Entonces, si 2 cuestan 5, ¿no? 8, etcétera, etcétera. Ustedes lo completan. Ahí empieza a aparecer, lo puedo hacer restando. Si puedo, por ejemplo, calcular el doble, ¿sí? Fíjense, si 2 cuestan 5, 4 cuestan 10. 2 más 2 son 4 y 5, 10. 4 y 4, 8, 10 y 10 son 20. Lo puedo hacer por suma, puedo hacer multiplicando. Puedo venir de atrás para adelante, puedo calcular el precio unitario. Si 2 cuestan 5, una va a costar 2,50 y eso multiplicarlo por 8. O sea, todas son estas cuestiones que pueden ir apareciendo, pero que nos ayudan a nosotros a entender que las actividades propuestas desde este lugar están secuenciadas. Porque vuelven, trabajan con lo mismo y avanzan, vuelven, trabajan con lo mismo y avanzan, vuelven, trabajan con lo mismo y avanzan. Los chicos revisitan constantemente los mismos lugares, pero desde otras partes, ¿no? Y van construyendo sus conocimientos, los van afianzando, ¿no? Y algo muy importante, les van dando sentido, les va dando sentido a lo que aprenden. La matemática no es una cuestión mecánica de aplicar un algoritmo, usar una calculadora y listo, se solucionó la historia y pasamos a otra cosa, sino que tiene vida, tiene sentido, es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, entrar en ese juego matemático. Bueno, estas son las actividades que siguen, si lo tienen el libro, sería lindo de que, bueno, lo lean, nosotros les vamos a pasar. Antes, mucho antes, en el mismo libro, ficha 6, página 29, en la cocina, ¿sí? Algo que tiene que ver con esto que están trabajando en proporcionalidad, ¿sí? Este dibujo representa una pared de la cocina, quieren poner una guarda de azulejos, los que eligieron son cuadrados. ¿Cuántos deben poner para completar la guarda? Y bueno, si son cuadrados, si tienen 20 centímetros de alto, van a tener 20 centímetros de lado, porque son cuadrados y tienen los 4 lados congruentes y miden lo mismo.
Por lo tanto, puedo sumar 20 más 20 más 20 más 20 hasta llegar a 140, o puedo dividir 140 entre 20 y voy a saber que voy a poner 7. O sea, hay algo que se está trabajando ya, ¿sí?, en la cocina, en relación con lo geométrico aquí, porque está en relación con lo geométrico, el otro está en relación con lo numérico, ¿sí? Pero que tiene que ver con lo que van a trabajar después, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión, decíamos, de volver a visitar aquellos lugares. O sea, ¿por qué? Porque vamos a volver a una propuesta que todavía no sabemos, la verdad, si está lejana o no a nuestra realidad en las aulas hoy, ¿sí? Chicos, hoy día vamos a ver suma, mañana vamos a ver resta, pasado vamos a ver multiplicación, después vamos a ver división, después volvemos a la pregunta, profe, ¿que está mal así? No, 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 no está mal. Ahora, pensemos que vamos construyendo a nuestros alumnos si nosotros les proponemos esta cuestión con este sentido dentro del aula. O les proponemos que sumen, resten, multipliquen, dividan, ¿sí?, con cuestiones en geometría, con cuestiones en el cálculo, en la proporcionalidad, y vayan mirando qué de suma hay en la proporcionalidad, o qué de multiplicación hay, o qué de esto, o qué de otro, y vayan construyendo el edificio matemático. Y en el medio vayan aprendiendo a calcular, usar la calculadora, leer, escribir, comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Somos profesionales de la educación y la idea es pensar en esta línea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día la propuesta didáctica, ¿no?, todos los documentos curriculares prescriptos y aquellos que hablan de la didáctica de la matemática o que aportan a la didáctica, a la enseñanza, nos proponen trabajar desde la resolución del problema. Algo importante que he dicho al principio, porque muchos aseguramos trabajar en el aula con problemas, y es cierto, pero no por eso nuestros alumnos van a aprender matemática, ¿sí? Hacer matemática, parte de hacer matemática es resolver problemas, sí, eso es cierto, sí, pero no por resolver problemas vamos a aprender matemática, eso también es cierto. Tiene que estar la mano mágica del docente por atrás que guíe, ¿sí?, el aprendizaje, en este caso, en matemática. Si miramos hacia adelante, esta es la página 103, ficha 27. Fíjense que seguimos con lo mismo. Obviamente hemos cambiado de conjuntos numéricos. Ya no estamos en los naturales. En las anteriores ustedes han podido ver que la serie ha ido creciendo. Primero trabajaron con números pequeños, después con números más grandes, con productos más grandes. Hemos pasado a trabajar con decimales. Aquí estamos trabajando con fracciones. Entonces, pero seguimos trabajando con algunas ideas de la proporcionalidad. Entonces, hemos trabajado con cuestiones de proporcionalidad, hemos podido construir esas ideas, esos conceptos en ello, se pueden andamiar para seguir trabajando en otro conjunto numérico. Entonces, estamos trabajando otra cosa, ¿no? En otro conjunto, estamos trabajando fracciones, pero proporcionalidad, pero con fracciones, ¿sí? Entonces, es esta cuestión, ¿no?, que es compleja, ¿no?, que es compleja. Entonces, pensarla al proponer la enseñanza. Bien, listo. Con esto cerramos. Hasta aquí vamos. Bueno, por los horarios, lamentablemente no hemos tenido eh, docentes que se han inscrito y que están cursando esta instancia de capacitación, y nos hubiesen gustado mantener tal vez un diálogo, que, bueno, estas preguntas que por ellos lo hacen por WhatsApp, lo hacen en los grupos, aparezcan aquí y puedan quedar plasmadas. Pero bueno, hemos intentado también de alguna manera ejemplificar lo que se pedía en la actividad propuesta para el encuentro 2. Esto no quiere decir que no la van a hacer, ¿no? Volvemos a decir, hemos querido orientar, dar respuesta, y para esto no hemos tenido mejor idea que tomar un libro de texto, decir, bueno, vamos a enseñar tal cosa, tomar las actividades, revisar el libro, ver si son problemas, para qué grado va, etcétera, 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 etcétera. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para lograr desarrollar la actividad número 1 del encuentro 2, ¿no? Ustedes seleccionen los problemas, seleccionen las actividades, traten de que sean
2 o 3, no solamente una, para ver la secuenciación. Pregúntense si cómo van para atrás, cómo están pensando para más adelante, ¿sí? Y trabajen todas estas cuestiones estas cosas importantes que hemos venido desarrollando en esto ahora, hasta aquí, en estos 3 encuentros, y que tienen que ver con la enseñanza de la matemática, con una propuesta en la enseñanza de la matemática hoy en día, ¿sí? Bueno, aquí cerramos el encuentro. Les agradezco a todos y también a mis compañeros y compañeras que están por atrás, algunos presentes aquí, otros que no, pero que son los que acompañan en toda esta propuesta y que hacen realidad todo esto. Por favor, saben que pueden consultar, no se atrasen en la cursada, ¿sí? Eh, las actividades no, si es que son complejas o tienen algún problema para desarrollarlas o alguna consulta, las hacen, ¿sí? Nosotros estamos para esto, ¿no? Ustedes hagan las consultas, el profe Germán o yo vamos a responderles, los vamos a orientar para que logren con éxito, más allá que terminar esta capacitación, esta propuesta, poder pensar juntos en mejores propuestas para nuestros estudiantes, ¿no? Y hacer que la matemática les guste, que sea algo posible dentro de las escuelas y no algo mecánico, es decir, eh, no tampoco algo esotérico, no sé cómo decirlo, porque en realidad algunos chicos salen pensando de esa manera, ¿no? Como que hay cuestiones como mágicas o cuestiones que ya están hechas, como que hay que ir a descubrir, o como que el profe se sabe la trampa, de hecho te lo dicen, usted hace trampa, pues se sabe la trampa, o usted nos viene con actividades con trampa, tramposas, y no es eso, matemática, hacer matemática no es nada de eso, es otra cuestión totalmente diferente, entonces, bueno, esperemos que los aportes hayan sido importantes. Gracias, profesora María del Pilar, por acompañarnos. Gracias, Andrea, por acompañarnos, por la paciencia, por la grabación. Y bueno, gracias, profe Germán, Profe. doctor, por acompañarnos y estar presente siempre. Hasta Felicitaciones, luego. profe. Felicitaciones y saludos a todos. Saludos. Hasta luego.